Bueno, muy bien. Nos queda entonces cerrar un par de cuestiones. Bien, ya analizamos las pasiones, que son de naturaleza sensible. Hablamos un poco de la inteligencia también. En el video anterior, no, en el anterior, que la inteligencia conoce, dijimos, la esencia de algo, el ser de las cosas, y forma una idea de eso. Forma una idea. Dijimos que después tiene una segunda función, que es el juicio, y una tercera función, que es el razonamiento. Pero ¿qué pasa con la voluntad? Vamos a ver un poco el tema de la voluntad. El tema de la voluntad. Entonces, recordemos que la voluntad, entonces, es una facultad de naturaleza racional. ¿Pero qué tipo de facultad de naturaleza racional? Dijimos, es un apetito. Es un apetito, ¿tá?, racional. Y como tal, como es un apetito racional, es una tendencia. Va a seguir, entonces, sigue a lo que conoce la inteligencia. Conoce la inteligencia. Recuerden que en las pasiones, en el apetito concupiscible y el irascible, como son de naturaleza sensible, siguen al conocimiento sensible. En principio, en el animal es así. El hombre empieza a jugar un poco el tema de la voluntad, pero también sigue a la imaginación, por ejemplo, a la memoria, sigue a un conocimiento sensible. Pero la voluntad sigue lo que conoce la inteligencia. ¿Pero qué habíamos dicho entonces? ¿Pero qué conoce la inteligencia? ¿Qué conoce la inteligencia? Y lo que va a conocer es el ser de las cosas. El ser de las cosas. ¿Y qué quiere decir el ser de las cosas? Lo que las cosas son. La esencia de algo. Habíamos dicho, por ejemplo, la lapicera, que era universal, el concepto universal, etc. Bien, el ser de las cosas, la esencia. Y aparte, la inteligencia también, cuando formula juicios y demás, desea o ama, eso va a ser más que nada la voluntad, pero la inteligencia puede conocer, entonces, conoce la verdad, conoce verdades, conoce la verdad. Sabe que 2 más 2 es 4, ¿sabe? Sabe que las cosas son, de alguna manera, sabe que la realidad existe, o sea, conoce la verdad, conoce la verdad. Pero aparte, entiende a la verdad que la conoce como algo bueno para ella. Porque si ella tiene por objeto el conocimiento de la verdad, es porque percibe que es bueno para la inteligencia conocer la verdad y es malo para ella el error, por ejemplo. Entonces, al conocer la verdad y otros elementos también, vamos a ver cuáles, la verdad, entiende que algo es bello, por ejemplo, que algo me puede agradar, entiendo que algo es bello, entiendo la justicia, encuentro de alguna manera que en la realidad hay causas, que podemos, la verdad conoce la verdad y por lo tanto las causas de algo, el porqué de algo, ya con el solo hecho de preguntarme por el porqué de algo o el para qué de algo, me pregunto por causas. Y yo esas causas no las percibo inmediatamente por vía sensible, sino que entiendo que justamente tal hecho que estoy percibiendo por los sentidos requiere una explicación, requiere una causa. Y esa causa justamente la busca la inteligencia. Pero no busca cualquier causa, busca una causa que sea verdadera, que explique justamente el hecho. Y otra vez el conocimiento de la verdad. Entonces, las causas, por ejemplo, puede conocer cosas que sean más o menos justas, con la justicia, ¿sí? Conoce, por ejemplo, otros órdenes, no solamente la causa, la justicia, podemos la belleza, etc. Todos estos elementos, etcétera, ponemos, todos estos elementos, la inteligencia los entiende como buenos. Los entiende como buenos para ella. Son un bien. Son un bien. Es bueno, por ejemplo, no sé, vamos a poner por caso, es bueno que tal fenómeno, o vamos a poner por caso, es bueno mantener una amistad. Entiendo que es bueno amar a mi familia. Entiendo que es bueno, por ejemplo, más allá de que puede ser discutible, pero entiendo que es bueno, qué sé yo, hacer cuarentena estricta. Bueno, todo eso lo entiendo como un bien. Como un bien. Ahora, fíjense que tanto la verdad, la causa, la justicia, la belleza,
el amor a los padres, el amor a los amigos, etc. El amor a la familia, el amor a la patria, por ejemplo. Para los que creen en Dios, por ejemplo, el amor a Dios. Bueno, todo eso se lo entiende como un bien, como un bien. Pero fíjense que este bien entonces no es de naturaleza sensible. ¿Cuánto pesa la justicia? ¿Cuánto mide la belleza? ¿Cuánto mide la verdad? ¿Qué sabor tiene la causa? No son sensibles. Por eso son bienes, entonces, son bienes de naturaleza racional o espiritual también se lo llama. La paz, por ejemplo, amar la paz, evitar la guerra, ¿sabe? Son entonces bienes de naturaleza racional. Fíjense entonces que el bien no se entiende de un solo modo. El bien no es solamente lo que a mí me da placer. Lo que me da placer lo percibo como un bien, pero también hay bienes de otra naturaleza que no son sensibles, como estos y muchos otros más. El amor a la virtud, por ejemplo, percibo la virtud que es buena, percibo que ser prudente es bueno, entiendo que estudiar, por ejemplo, es un bien, entiendo que trabajar también es un bien, pero esos bienes no son de naturaleza sensible, sino que son de naturaleza racional y son captados no por el sentido, sino por la inteligencia. Y por eso la voluntad, que es un apetito racional y sigue a lo que conoce la inteligencia, entonces la voluntad va a amar, ama, entonces, estos bienes presentados por la inteligencia. Fíjense que otra vez aparece el amor. Antes era el amor en cuanto sensible. Se ve que se ama un objeto sensible. De algún modo amo la milanesa cuando tengo hambre y por eso la deseo. Pero también puedo amar otro tipo de bienes fuera de la esfera sensible, que son obviamente superiores. Estos bienes de naturaleza racional son superiores a los sensibles y son los propiamente humanos. Son los propiamente humanos, porque el bien sensible es compartido también con el animal. Este tipo de bienes son exclusivamente humanos, son los verdaderamente humanos. Esto no quiere decir que haya que desdeñar del bien sensible, no. Recuerden lo que habíamos dicho al principio. Hay que evitar caer en un cerebro con patas y en un corazón con patas. Los bienes sensibles también son importantísimos, porque sin los bienes sensibles, si yo no como, no bebo, por ejemplo, agua, ¿cómo voy a poder alcanzar justamente la justicia, la belleza, la verdad, el bien, etcétera? Son necesarios también los otros. Pero el hombre no puede quedarse reducido a eso, sino que también de alguna manera desea otro tipo de bienes superiores a los sensibles. Y ahí aparece la voluntad. Ahora bien, acá tenemos entonces dos ámbitos de deseos, o mejor dicho, dos ámbitos de objeto de amor, el racional y el sensible. Por eso, y en el lenguaje cotidiano a veces confundimos los términos que vamos a decir ahora, no es lo mismo el querer que el desear. A veces nosotros lo usamos indistintamente, pero en sentido estricto no son lo mismo. El desear está vinculado con la esfera sensible. Yo deseo la milanesa, recuerden, alimentación, por ejemplo, nutrición, deseo este vaso de agua o deseo este vaso de Coca-Cola que es dulce y aparte puede aplacar la sed, y no solamente aplacarla, sino que me deleita justamente el sabor dulce. Deseo, por ejemplo, tomar una cerveza, digamos que no es estrictamente agua, pero porque me da placer, lo que sea. Deseo, por ejemplo, en el ámbito no solamente de esos bienes placenteros en torno al individuo, sino a la procreación, por ejemplo, bueno, hay deseos de naturaleza sexual. Desear está íntimamente deseado con lo sensible. Recuerden que el deseo es una pasión. El querer ya es propio de la voluntad y por lo tanto es de naturaleza racional. Entonces no es lo mismo querer que desear. Lo que puede ocurrir es que puedo querer lo mismo que deseo. Por ejemplo, tengo hambre, veo la milanesa, se despierta mi pasión, en este caso del deseo, de alimentarme. Deseo comer la milanesa, pero como entiendo también, no solamente lo deseo, sino que entiendo que alimentarme es algo bueno para el hombre,
entonces también la deseo. Deseo y quiero comerme la milanesa, por ejemplo. Pero puede ocurrir que yo quiera querer algo y puedo no desearlo. Por ejemplo, 7:30 de la mañana, hora de filosofía. ¿Qué es lo que desea mi aspecto sensible? Seguir durmiendo. Yo deseo porque me da placer, por ejemplo, dormir. Y esto es muy aburrido, ir a alguna y demás. Pero al mismo tiempo la voluntad, la inteligencia percibe que es bueno, la inteligencia se da cuenta que es bueno estar en clase. Por eso quiero mantenerme despierto y quiero de alguna manera entender lo que el profesor dice, por ejemplo. Pero fíjense que también hay una puja entre deseo y querer. ¿Por qué? Porque pertenecen a dos esferas distintas. Una a lo racional y otra vez a lo sensible. Y muchas veces entran en conflicto. ¿Se entiende? Puedo desear algo, en un principio puedo desear algo que mi inteligencia lo percibe como malo. Vamos a poner por caso, en un examen, me doy cuenta que mucho no estudié y quiero aprobar el examen, porque lo percibo como algo bueno aprobar el examen, pero sé que no lo voy a lograr. Pero al mismo tiempo, como sé que no lo voy a lograr porque no estudié nada, eso después va a traer determinadas consecuencias. Mi madre me puede retar, que esto, que lo otro, y no me va a permitir, por ejemplo, salir con mis amigos, qué sé yo, y demás, y por lo tanto no voy a poder obtener determinados deseos que quiero. Entonces uno dice, bueno, podría de algún modo entonces copiarme. Entonces, por un lado, mi razón me dice, está mal copiarte, pero al mismo tiempo el deseo puede vencer a la inteligencia, si el deseo es muy fuerte, y la inteligencia puede hacer un juicio tal que relativiza, por ejemplo, el problema, y la voluntad puede terminar aceptando justamente lo que las pasiones me están diciendo. Otro ejemplo más práctico, que se vea mejor bien con lo sensible. Vamos a poner por caso una persona que es diabética. Bueno, muy bien, se le presenta una torta de chocolate. ¿Qué le va a decir? Las pasiones, el deseo puramente sensible, comete justamente el chocolate, comete la torta de chocolate. ¿Por qué? Porque busca placer y sé que esa torta de chocolate, ¿se ve? Me va a dar mucho placer. Pero la inteligencia, como mira más allá de lo estrictamente sensible, se da cuenta y dice, si yo soy diabético, no está bien, me va a hacer mal, es malo para mí comerme la torta de chocolate. ¿Se entiende? Entonces hay como un choque, como una especie de tensión interna en nosotros. Por un lado deseo algo, porque la tensión está, el deseo está, pero por otro lado no lo quiero, porque sé que es malo para mí. Y en esa puja, el que tiene que salir victorioso, porque lo entiende como malo comerse justamente, es la voluntad. Pero puede ocurrir, insisto, que el deseo puede ser tan fuerte, el deseo, la pasión puede ser tan fuerte, que puede obnubilar a la inteligencia, puede de alguna manera influir tanto en la inteligencia, que la inteligencia puede decir, bueno, relativizar. Como un poco de torta de chocolate, no me va a hacer mal y esto. Y ahí es cuando la voluntad, entonces, seguida por la inteligencia, guiada por la inteligencia, la voluntad dice sí y acepta. Con lo cual, ahí el polo sensible arremetió contra el polo racional. Y volvemos a lo mismo de antes. Terminó siendo un corazón con patas, un hombre pasional. Por eso en esta puja de querer y deseo, ¿se ve? Querer y deseo, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Que justamente dijimos que es la parte racional la que debe gobernar políticamente a la esfera sensible, como habíamos visto en el primer video. Entonces, puedo querer algo y desearlo también conjuntamente, puedo querer algo sin desearlo, pero puedo desear algo sin quererlo absolutamente, y ahí, de algún modo, la voluntad, para poder hacerlo, va a tener que de alguna manera también quererlo. Bien, entonces llegamos hasta acá. La voluntad entonces es guiada, sigue justamente o ama un bien presentado por la inteligencia. ¿Ah? Presentado por la inteligencia. Pero al mismo tiempo, si la inteligencia que juzga como bueno o malo algo, ¿tá?
y tenemos la voluntad, la inteligencia le presenta por medio de un juicio, lo que es bueno. ¿A quién? A la voluntad. Y la voluntad es la que actúa. Actúa conforme a lo que la inteligencia le manifiesta. Actúa. Y en este actuar, entonces, como el acto de la voluntad es libre, hay libertad en la voluntad, puede ser juzgado este acto como bueno o puede ser juzgado como malo. Pero también tenemos la parte pasional, habíamos dicho. Que estas pasiones influyen sobre la inteligencia. Influyen. ¿Se ve? Pero también pueden torcer justamente a la voluntad. Y esto es más complicado, no lo vamos a ver ahora, pues entramos más en cuestiones de detalle, que es complicado. También pueden influir de alguna manera la voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pasión puede de alguna manera influir en la voluntad para que la voluntad quiera que la inteligencia formule un juicio, depende lo que ella quiera. Pero eso es más complejo, vamos a dejarlo ahí. Simplemente entonces, fíjense que en el ámbito, acá tenemos en las pasiones, tenemos el polo sensible, y acá en la inteligencia y la voluntad tenemos entonces el polo racional. Ahora bien, ¿cómo hago para que la inteligencia o la voluntad puedan ordenar como corresponde a las pasiones sin eliminarlas, pero guiarlas justamente a algo bueno? Y acá va a aparecer, que esto lo vamos a ver la semana que viene, por hoy suficiente con todos estos videos que les mandé, vamos a ver después en cómo tiene que ordenarse bien tanto el polo racional con el polo sensible para que el hombre pueda perfeccionarse como tal. Y ahí va a aparecer justamente, ahí va a aparecer la dimensión social y la dimensión política del ser humano. ¿Cuál es ese elemento? Como para poder ordenar internamente al hombre y ordenar a los hombres para poder perfeccionarse como tales, aparece el tema de la práctica de las virtudes. El hombre virtuoso, el hombre que puede gobernarse a sí mismo, ¿se ve? Y también puede gobernar a los demás para el bien justamente de todos y de cada uno de nosotros. Pero esto lo vamos a ver después la semana que viene. Bueno, muy bien, basta por hoy. Yo sé que el tema es un poco complicado, un poco confuso. Revean otra vez los videos que les mandé. Tomen apuntes. Si tienen alguna duda, me mandan sus dudas y lo vamos a solucionar. O bien, les mando otro video, ¿tá?, explicando las dudas que tienen para aclarar un poquito esto. Recuerden que a la vuelta de clase vamos a tener un examen de todo esto. Por eso vayan viendo estos videos, vayan analizando. Si tienen dudas, insisto, me mandan sus dudas y tratamos de solucionarlas. Bueno, muy bien. Nos queda entonces, por último, el tema de las virtudes y ya después arrancamos con lo que es el concepto de derecho y de ley.